Muy bien, pues en esta clase veremos reabsorción y secreción tubular. El fluido que entra a los túbulos proximales en 30 minutos supera a la totalidad del plasma sanguíneo. Y esto es bastante impresionante, pues vamos a tener que estar recuperando una gran parte de este fluido. Entonces, vamos a ver durante esta clase cómo es que recuperamos todo esto que estamos tirando a través del sistema tubular. La mayor parte entonces se va a reabsorber y se va a reabsorber de forma selectiva, es decir, no todo lo que pasa de los capilares glomerulares hacia el sistema de túbulos se reabsorbe. Se van a reabsorber solo algunas cosas, generalmente las que necesita el cuerpo. Y además, si algo escapó a este filtrado y entonces viene por pues los vasos sanguíneos que se encuentran alrededor de los túbulos, pues esto también se va a poder secretar como vimos en una clase anterior. Entonces, haciendo un breve repaso de qué es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado proximal sobre todo se da el transporte o la reabsorción de bicarbonato, de cloruro de sodio, de agua, de nutrientes, de potasio y se lleva a cabo cierta secreción de hidrogeniones y de amonio y amoníaco. Entonces, estas cosas son importantes. ¿Por qué? De hecho, el túbulo contorneado proximal va a ser el que mayor actividad metabólica tiene. Es bastante impresionante la actividad metabólica que posee esta parte de la nefrona. Después de pasar por el túbulo contorneado proximal, vamos a tener que, pues, el ultrafiltrado o el filtrado va a bajar por el asa de Henle y por el asa de Henle, pues propiamente lo que va a hacer es va a seguir teniendo cierto procesamiento. En el procesamiento, en la parte que vemos como delgadita del asa de Henle, particularmente lo que vamos a tener es una secreción, perdón, una reabsorción de agua. Y esto va a ser importante para entender pues qué es lo que está ocurriendo a nivel de la osmolaridad de esta parte del ultrafiltrado. Después de que llega a esta parte, pues va hacia el camino contrario, va ascendente el asa de Henle y entonces vamos a tener primero una pequeña reabsorción de cloruro de sodio y posteriormente vamos a tener una reabsorción mucho más importante de cloruro de sodio. Finalmente vamos a tener el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal de hecho comparte algunas características con el túbulo contorneado proximal, se parecen un poco y veremos que esto también tiene cierta relevancia. Y por último, el papel que tienen los conductos colectores en darle forma a lo último de la orina, así ya cómo va a quedar la orina y cómo va a ser excretada. Muy bien. ¿Cuáles son las rutas de reabsorción que puede tener las distintas sustancias? Bueno, esta reabsorción se puede llevar por mecanismos paracelulares o por mecanismos transcelulares, recordando que los mecanismos paracelulares se dan entre las células, mientras que los mecanismos transcelulares se dan a través de las células. Estos son los dos principales mecanismos. Vamos a tener obviamente todos los tipos de transporte que vimos de hecho en algunas de las primeras clases. ¿Qué tipos de transporte vimos en las primeras clases? Pues vimos el transporte pasivo, particularmente la difusión simple y la difusión facilitada. Ambos van a estar presentes a nivel renal y también el transporte de tipo activo primario y secundario, que particularmente a nivel renal como sucedió a nivel intestinal, en gran parte va a estar medido a través del cotransporte con sodio o el contratransporte con sodio dependiendo de pues hacia dónde se dirijan las moléculas. Entonces, pues aquí tenemos un breve repaso de los tipos de transporte, activo, pasivo y obviamente pues el agua también va a poder pasar de un lado hacia otro por ósmosis. Muy bien. Esta agua que va a pasar mediante ósmosis, pues nos va a explicar la mayor parte del agua que es reabsorbida. Recordemos que estamos filtrando varias veces al día el volumen total de plasma sanguíneo y si no reabsorbiéramos esta agua, pues simplemente moriríamos. Entonces es importante que se reabsorba esta agua. La mayor parte de la reabsorción se da de manera obligatoria, es decir, sí o sí va a reabsorberse esta agua. ¿Por qué? Básicamente por la osmolaridad.
porque el agua tiende a irse de un sitio donde hay menor osmolaridad hacia un sitio donde hay mayor osmolaridad y eso va a jalar el agua sí o sí. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo esta reabsorción de tipo obligatorio? El 90% de toda la reabsorción se dan en el túbulo contorneo proximal y en el asa de Henle. Por otro lado, la reabsorción facultativa del agua es la reabsorción que nosotros podemos controlar como una variable biológica. Y esta reabsorción facultativa se va a dar predominantemente en los túbulos colectores. Ahora, en los túbulos colectores ni de cerca se acerca la cantidad de agua que se reabsorbe en comparación al túbulo contorneado proximal y al asa de Henle. Sin embargo, pues, o sea, ¿cuál es la distinción aquí? Pues que aunque sea solamente el 10% termina siendo bastante. Entonces, este 10% va a ser suficiente para modificar grandemente la cantidad de orina que orinamos cada día. Y va a estar regulada por hormonas, por eso se llama facultativa, porque en realidad nosotros la podemos regular. La diferencia de sodio entre la parte tubular, las células epiteliales de los túbulos y la parte plasmática es necesaria, es importante para el transporte de sustancias. De hecho, es tan importante que vamos a tener que estas bombas sodio-potasio tepeasa, como cualquier otra bomba sodio-potasio tepeasa, pues van a estar activas todo el tiempo. Pero vamos a tener más bombas sodio-potasio tepeasa que en otros sitios del cuerpo. De hecho, el ATP que se utiliza solamente para mantener a estas bombas sodio-potasio ATPasa solamente de los riñones representa el 6% de toda la energía que se requiere en el cuerpo, que el cuerpo está utilizando 6% solamente para alimentar a estas bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué son tan críticas? Porque si nosotros no mantenemos el gradiente de sodio, no vamos a poder reabsorber las distintas cosas que se reabsorben con el sodio y eventualmente pues esto sería pues incompatible con la vida. Por ejemplo, pues una situación donde el sodio se reabsorbe o se cotransporta con una molécula muy necesaria, pues es el transporte entre sodio y glucosa. Veamos cómo existe este cotransportador SGLT. El SGLT además es muy importante porque farmacológicamente lo podemos inhibir en pacientes con diabetes y pues estos pacientes van a estar orinando más glucosa de la que deberían de estar orinando, pero eso también involucra que tengan pues una disminución de la glucemia. Y entonces pues eso es deseable en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Por otro lado, vean cómo también el cotransporte con el sodio se utiliza para la reabsorción de aminoácidos, otra sustancia que por su carácter energético no se puede perder. Entonces vean cómo las sustancias más importantes que no podemos perder a través de la orina, glucosa y aminoácidos, se van a reabsorber por cotransporte con el sodio. Y ya después en la membrana que ya propiamente se dirige hacia los vasos sanguíneos, pues ya vamos a tener aquí sí distintos tipos de transportadores. En el caso de la glucosa, pues los transportadores de tipo GLUT. En el caso de los aminoácidos, en realidad es por difusión simple que pasan. Por otro lado, también, como les había dicho, va a ser importante para el contratransporte en el caso de secreción de cosas que no necesitamos. Se forma una cantidad ingente de hidrogeniones a nivel pues del cuerpo. Con todas las reacciones están generando una cantidad importante de protones. Es importante que nosotros nos deshagamos de estos protones rápidamente. ¿Por qué? Porque estos protones pues pueden ser verdaderamente peligrosos para la vida en el momento de que su aumento involucra una disminución del pH y esta disminución del pH pues involucra pues incompatibilidad por desnaturalización de proteínas y otras cosas. Quién sabe cómo lo escribí. Entonces, pues tenemos que también vamos a utilizar el contratransporte a favor del gradiente de sodio para nosotros impulsar a los hidrogeniones fuera de estas células tubulares y por lo tanto, pues fuera del cuerpo. La reabsorción de las distintas sustancias tiene valores techo.
Estos valores techo dependen en gran medida de las proteínas que se van a encargar del paso de sustancias. Esto, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues porque tenemos cotransportadores de una manera finita. Si fueran infinitos, pues la reabsorción sería infinita, pero no lo son, son finitos. Y como son finitos, no los podemos acabar o podemos pues poner a todos estos cotransportadores a propiamente estar haciendo su efecto y por lo tanto no van a poder estar haciendo lo que, o sea, vamos a saturarlos, pues, así como yo sé que ustedes no lo saben, pero generalmente hacemos eso con los estudiantes de medicina, los saturamos de trabajo y después ya no pueden adquirir más trabajo. Entonces, pues por ejemplo, la glucosa va a tener un límite de transporte cuando tenemos valores séricos de 375 miligramos. A este punto ya no podemos cotransportar más, ya es imposible y entonces pues se empieza a orinar esta glucosa de tal manera que tenemos un dato clínico que se llama glucosuria. Pero este es el transporte máximo. Antes de esto, vean esta gráfica. Antes de esto tenemos que cuando tenemos poquita glucosa en plasma, pues nuestro cotransporte pues va a alcanzar pues básicamente la totalidad de la glucosa. Y entonces vean cómo llegamos a este punto que es lo normal que tenemos en plasma y no tenemos ningún problema. En realidad todo está tranquilo en este punto de aquí. Pero ¿qué pasa cuando llegamos más o menos a 200 de glucosa? Pues llegamos a un punto umbral. Y este punto umbral propiamente nos va a estar haciendo que tengamos una cantidad pequeña, pero pues una cantidad finalmente que no estaba presente antes de excreción de glucosa. Y ahora, conforme nosotros vamos llegando a este punto máximo de 375 miligramos, pues entonces tenemos que vamos a llegar al punto máximo y cuando llegamos al punto máximo y seguimos aumentando la cantidad de glucosa, pues ya aquí ya no vamos a poder estar transportando más glucosa, ya aquí llegamos al límite y por lo tanto lo que empezamos a tener es una excreción cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Esta excreción conforme nosotros aumentamos la cantidad de glucosa plasmática, pues podemos incluso llegar a superar la cantidad de lo que se reabsorbe, es decir, que se esté orinando más de lo que se reabsorbe. Esto obviamente pues es un mecanismo biológico que tenemos por la saturación de estas proteínas, pero pues también es importante para proteger osmóticamente al cuerpo. Hay otras sustancias que como no dependen propiamente de esta lógica del transporte, por ejemplo el sodio, no vamos a tener pues que se saturen los cotransportadores de sodio o que se saturen todos los canales que permiten el paso de sodio. ¿Qué es lo que realmente limita el paso de sodio cuando pues se limita este paso? No es la cantidad como lo vimos pues de hecho en las primeras clases, lo que realmente limita el transporte de sodio es el gradiente electroquímico. Es el gradiente electroquímico el que va a decir, pues, sabes que ya hay demasiado sodio dentro de la célula, entonces pues ya no puede pasar. O por el contrario, tenemos una serie de cargas positivas aquí adentro de la célula y por lo tanto estas cargas positivas pues no van a permitir que pase el sodio. Comencemos a hablar del túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es donde se lleva a cabo la mayor parte de la reabsorción. Aproximadamente en números gruesos encontramos que se lleva a cabo más o menos el 65% de toda la reabsorción. Ahora, este 65% en realidad no es un 65% estable de todas las sustancias, sino que va a haber sustancias que se van a reabsorber de una mejor manera. Por ejemplo, estamos hablando realmente del 65% tanto del agua como del sodio. Sin embargo, de casi el 100% de los aminoácidos y la glucosa, de aproximadamente el 80 al 90% del bicarbonato y finalmente del 50% del cloro. Entonces, vean cómo las proporciones, los porcentajes son distintos entre cada uno de estos pues, elementos que se están reabsorbiendo. Ahora, a este nivel también vamos a tener una cantidad importante de secreción, sobre todo secreción de hidrogeniones, de sales biliares, de amonio y amoníaco y de medicamentos. Esta secreción también va a ser relevante. ¿Para qué? Pues para que no mantengamos estas sustancias que no necesita el cuerpo dentro del mismo. Vean cómo son las células que tiene el túbulo contorneado proximal. Alcanzan a ver que tienen prolongaciones.
Bueno, pues estas prolongaciones son relevantes puesto que aumentan la superficie por la cual se va a estar llevando a cabo la reabsorción y la secreción. Además de esto, a todas luces son células muy grandes y son células que tienen una gran cantidad de mitocondrias. Entonces son células que son particularmente activas metabólicamente. Las células del túbulo contorneado proximal son las células del sistema de túbulos que más trabajo hacen tanto para reabsorber como para secretar. Sigamos con el asa de Henle. El asa de Henle histológicamente pues es realmente larga y nos va a servir sobre todo para reabsorber agua. Esto nos sirve para, por ejemplo, regular la concentración urinaria, que lo vamos a ver en una próxima clase. Entonces, el asa de Henle descendente, delgada, nos va a permitir o va a ser permeable sobre todo al agua. El 20% de toda el agua se reabsorbe aquí y es solamente moderadamente permeable a los iones. Vean cómo cambia drásticamente el epitelio que tenemos aquí y pasa a ser un epitelio que parece ser a todas luces mucho menos activo metabólicamente, tiene menos mitocondrias, no tiene cilios y entonces pues no va a tener tanta actividad metabólica. Por el contrario, cuando nosotros ya estamos en la parte ascendente de la asa de Henle, particularmente en la parte gruesa ascendente, pues vamos a tener características contrarias. Por ejemplo, va a ser impermeable al agua, no va a permitir el paso de agua y va a permitir la reabsorción del 25% de sodio, de cloro, de potasio y también va a secretar hidrogeniones. Si se dan cuenta, son características similares a las del túbulo contorneado proximal y veremos que también a las del túbulo contorneado distal. Esta zona además es muy importante médicamente porque tiene a estos cotransportadores que se llaman NKCC2. Estos NKCC2 son la diana farmacológica de los diuréticos de asa, los diuréticos más importantes que manejamos dentro de nuestra práctica médica. ¿Qué hacen estos cotransportadores NKCC2? Bueno, en realidad hasta el nombre es muy sencillo de acordarse. ¿Por qué? Porque van a permitir la reabsorción de un ion de sodio, uno de potasio y dos de cloro. De ahí viene la parte de NKCC2. Entonces, realmente estos NKCC2 van a estar reabsorbiendo este pues, conjunto de sustancias de moléculas y obviamente al momento de que absorben este conjunto de moléculas, pues lo que van a hacer es arrastrar agua con ellos. Y como arrastran agua con ellos, y esta agua termina pues yéndose hacia el líquido intersticial de los riñones y de ahí a los vasos sanguíneos, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a tener un menor flujo urinario, por eso es que vamos a tener un menor flujo urinario y es por eso que los diuréticos de asa, pues lo que están haciendo es al inhibir esto, pues todas estas se quedan en el túbulo o en la luz tubular y pues arrastran agua con ellas, de tal manera que pues eso es lo que hace que orinemos más al momento de pues consumir uno de estos tipos de diuréticos. Muy bien. Finalmente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical. Vean cómo de nuevo el túbulo contorneado distal vuelve a tener distintas, pues una histología similar un poquito a la del túbulo contorneado proximal. Vamos a volver a tener prolongaciones que aumentan el área superficial, múltiples mitocondrias que hablan sobre la alta actividad metabólica y va a ser una zona donde va a seguir la reabsorción de sodio, la reabsorción de cloro, de calcio y de magnesio. Tiene alta permeabilidad a estos iones, mientras que tiene una nula permeabilidad tanto al agua como a la urea. Al agua recordemos que tampoco la porción ascendente del asa de Henle. Cosas importantes médicamente de este túbulo contorneado distal, pues que las tiacidas van a actuar aquí inhibiendo el cotransporte de sodio y cloro. Si nosotros inhibimos el cotransporte de sodio y cloro, este sodio y cloro se va a quedar en la luz tubular, va a jalar agua y es por eso que los diuréticos de tipo tiacídico pues aumentan el volumen urinario a través de jalar este cloruro de sodio. Finalmente nos vamos al túbulo colector.
Este túbulo colector, esta primera parte del túbulo colector es realmente pues bastante activo metabólicamente. De hecho, es la primera parte que hemos visto hasta ahora donde vamos a encontrar distintos tipos de células con funciones bien caracterizadas cada una. Vamos a tener a las células principales y a las células intercaladas. ¿Cuál va a ser el papel de estas células? Por ejemplo, el papel de las células principales va a ser reabsorber sodio, reabsorber cloro y con la reabsorción de sodio y cloro reabsorber agua, como lo podemos ver aquí en este puntito de acá. Y mientras que van a tener el papel de secretar potasio. Entonces aquí podemos ver cómo el potasio se dirige hacia el otro lado, se dirige hacia la luz tubular y el sodio y cloro se dirigen hacia los vasos sanguíneos. Por otro lado, las células intercaladas van a tener un papel diferente. Este papel, ya sea particularmente de las células intercaladas de tipo A, es la secreción de hidrogeniones, mientras reabsorben potasio y reabsorben bicarbonato. Y vamos a ver que vamos a tener otras células intercaladas que se llaman células intercaladas de tipo B, que van a tener un papel diferente. Vamos primero con las células principales. Las células principales reabsorben sodio y agua y secretan potasio. Si se dan cuenta o si se acuerdan, son justamente las funciones que tiene la aldosterona. Entonces, esta aldosterona lo que va a estar haciendo es potenciando este efecto de las células principales de tal manera que se reabsorbe más sodio y agua y por lo tanto aumenta la presión sanguínea por un incremento del volumen intravascular y si recuerdan la aldosterona también disminuye los niveles de potasio. De hecho, nosotros podemos utilizar la lógica contraria para inhibir o para reducir un poco la presión arterial. Cuando nosotros damos un antagonista del receptor de aldosterona, pues lo utilizamos como un diurético. Un diurético que va a tener una característica, al estar bloqueando el efecto de la aldosterona, pues va a estar bloqueando tanto la reabsorción de sodio como de agua, mientras también bloquea la secreción de potasio. Si no se secreta el potasio, este potasio incrementa a nivel plasmático y como está incrementando este potasio a nivel plasmático, entonces lo que tenemos es que a este tipo de diuréticos les llamamos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque no tiran potasio. Tenemos otros diuréticos que se utilizan menos, que lo que van a estar bloqueando es esta parte del cotransporte de sodio desde la parte del lumen hasta la parte pues de ya propiamente intracelular de las células tubulares. Muy bien. Con respecto a los tipos de células intercaladas, acabamos de decir que tenemos dos tipos de células intercaladas, las células intercaladas A y las células intercaladas B. Con respecto a las células intercaladas A, ya vimos cuál es su función. La función principal de las células intercaladas A va a ser la secreción de hidrogeniones. La secreción de hidrogeniones. Esta secreción de hidrogeniones es relevante. Ya lo vimos durante esta clase que se forma una cantidad importante de hidrogeniones en el cuerpo por distintas reacciones. Esta secreción va a ser necesaria sobre todo cuando disminuye el pH. Cuando disminuye el pH, que es un reflejo de tener una concentración incrementada de hidrogeniones, pues estas células intercaladas se van a poner a trabajar de tal manera que van a estar expulsando más hidrogeniones hacia la luz tubular y estos hidrogeniones propiamente los vamos a orinar y todo el mundo muy feliz porque mantenemos el pH. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿Qué pasa cuando más bien tenemos un pH básico, es decir, un pH por incremento o más bien un reflejo del incremento de pH? Si nosotros tenemos un incremento de pH, es decir, que tenemos menos hidrogeniones, pues lo que queremos quizá es deshacernos de las bases que van a estar absorbiendo o neutralizando estos hidrogeniones. Entonces, las células intercaladas B van a hacer lo contrario. Lo que van a hacer es, en lugar de estarse deshaciendo de hidrogeniones, se van a estar deshaciendo del bicarbonato. Y a través de deshacerse del bicarbonato, va a disminuir el bicarbonato plasmático y al momento de que disminuye el bicarbonato plasmático tenemos más probabilidad de pues liberar hidrogeniones de tal manera que esta alcalosis pues llegue de nuevo a su estado de
homeostasis. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, son dos mecanismos que son completamente distintos entre las células intercaladas de tipo A y de tipo B. Muy bien. Finalmente, vamos a la parte del túbulo colector medular. Este túbulo colector medular va a volver a tener cierta actividad. De nuevo encontramos células que son más bien grandes, no tienen prolongaciones y tienen una cantidad importante, aunque no tan relevante, de mitocondrias. ¿Y cuál es la gran característica que tienen los túbulos colectores a este nivel? Que los túbulos colectores a este nivel nos van a estar diciendo la última parte del procesamiento de la orina. Y como vimos con el intestino grueso en fisiología digestiva, pues la última parte es muy importante. No es lo más importante, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir decidir al final qué es lo que se queda en la orina y qué es lo que se va a reabsorber. Esta zona va a reabsorber el 10% del agua, pero esta reabsorción va a ser una reabsorción no a fuerza, va a ser una regulación o va a ser una absorción de tipo regulado. Y entonces esta reabsorción de tipo regulado en realidad va a estar dictaminada por distintas hormonas. Entre ellas la más importante es la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Y esta hormona antidiurética o arginina vasopresina pues nos va a estar justamente señalizando del aumento de la permeabilidad al agua. ¿Y cómo es que aumenta la permeabilidad al agua en esta zona? Pues a través de la inserción viene la arginina vasopresina, se pega a sus receptores de arginina vasopresina que se encuentran en la membrana. Esto activa vías de segundos mensajeros, particularmente de proteínas G alfa de hecho, y entonces esto al final involucra la inserción de acuaporinas en la membrana que se encuentra justamente en la zona de la luz del túbulo y entonces estas acuaporinas nos van a permitir reabsorber agua y esta agua pues, propiamente no se va a estar orinando. Además de esto, esta zona del túbulo colector es permeable a la urea. La urea, una sustancia que en realidad no necesitamos, que nos queremos deshacer de ello, sin embargo, pues va a ser permeable a la urea. ¿Y para qué queremos ser permeables a la urea? ¿Para qué queremos que se reabsorba esta urea? Bueno, pues queremos que se reabsorba esta urea para mantener cierto tono osmótico en la zona donde se encuentran estos túbulos colectores. Y en este momento no es importante, solamente es importante guardar como un post-it mental sobre qué es permeable a la urea, porque en la próxima clase vamos a ver cómo esta permeabilidad a la urea nos explica o nos permite en gran medida concentrar la orina. Finalmente tiene una gran capacidad para la secreción de hidrogeniones y esto es relevante de nuevo para mantener el pH. Finalmente, pues cabe destacar que la reabsorción es controlada por distintos mecanismos. A diferencia de la tasa de filtrado glomerular, la reabsorción sí puede pues modificarse activamente. La tasa de filtrado glomerular, recordemos que mientras estemos dentro de ciertos parámetros de presión arterial, las únicas formas que tenemos de controlar la tasa de filtrado glomerular es a través de la vasoconstricción o vasodilatación de los capilares glomerulares, particularmente de la arteriola, aferente y de la arteriola eferente. Ahora, cuando nosotros aumentamos la tasa de filtrado glomerular, aumentamos toda la tasa. Cuando nosotros disminuimos la tasa, disminuimos toda la tasa. Pero esa es justamente la distinción que hay con los mecanismos de reabsorción y secreción a nivel tubular, que aquí nosotros podemos aumentar o disminuir la reabsorción de una molécula en particular y no necesariamente de todas las moléculas al mismo tiempo. Aún así, tenemos que, o sea, si incrementa la tasa de filtrado glomerular, pues tiene que haber una habilidad intrínseca que al mismo tiempo incremente la reabsorción. ¿Esto por qué? Porque si no orinaríamos demasiado y esto es incompatible con la vida. Entonces, a esto se le llama balance glomerulotubular. Y este balance
tubular nos explica que el porcentaje de reabsorción en el túbulo contorneado proximal se mantiene siempre constante al 65% independientemente de cuál sea la tasa de filtrado glomerular, siempre y cuando, claro está, esta tasa de filtrado glomerular se encuentre en pues valores normales. ¿Cuáles son las moléculas que nos van a permitir reabsorber sustancias particulares? Por ejemplo, ya lo vimos, tenemos a la aldosterona, tenemos a la angiotensina 2, que la vimos en enfermedades o más bien en fisiología cardiovascular, a la hormona antidiurética, al péptido natriurético atrial y a la hormona paratiroidea, entre otras. Entonces, distintas sustancias nos van a estar permitiendo regular la reabsorción ya